Sí, sí que hemos podido ver algo de la segoviana, los vi en directo también en Avilés y bueno, es un equipo que yo creo que está bastante más hecho que nosotros, llevan tiempo con una misma idea, se conocen bien y tienen una forma definida de jugar desde hace tiempo. La temporada pasada fue buena para ellos y vienen con una buena inercia, una buena dinámica en el comienzo también. Tienen un punto menos que nosotros y eso quiere decir que están haciendo muy bien las cosas, independientemente también de los puntos, pero como te digo, tuve la oportunidad de verlos y me parecen un buen equipo y lo van a poner muy duro. En Avilés se consiguieron poner por delante muy pronto y bueno, fueron competitivos hasta el final, o sea que considero que va a ser difícil como siempre. Sí, yo creo que es una de sus principales fortalezas, como dices. Un equipo que lleva tiempo trabajando junto, que los chavales han entrenado durante muchísimas sesiones y han hecho el año pasado un año muy bueno que les da confianza. Considero que es un equipo, como te decía antes, bastante más hecho que el nuestro, que hemos incorporado mucha gente nueva que hace poquitos meses no se conocían y es una de sus fortalezas y hasta ahora les está funcionando, o sea que van a ser complicados. Bueno, Arona tiene molestias, no creo que llegue al domingo. Abel está volviendo, un proceso de readaptación, ya está corriendo y esperemos tenerlo prontito. Y Pana va a ser para un poco más, o sea que no lo vamos a tener disponible. Bueno, la semana pasada fue bastante estresante a nivel atencional y emocional incluso porque el escenario era complicado y enfocamos toda la semana para jugar en el campo de Llanera y bueno, hay que tener un poquito de cuidado en ciertos momentos porque estamos contentos con los puntos, pero no podemos bajar el nivel de activación, de atención y de concentración porque es uno de nuestros fuertes. Hay que ir al límite siempre, no solo en los partidos, sino en cada entrenamiento y estamos haciendo mucho hincapié en eso. Queda mucho camino que recorrer y hasta ahora no hemos hecho nada, solo hemos sumado unos cuantos puntos que estamos muy contentos por ello, pero tenemos que seguir prestando atención, seguir siendo humildes, seguir queriendo mejorar cada día y aprovechar cada minuto que estamos aquí. Sí, los chavales son receptivos, tienen ambición, tienen ganas de mejorar y bueno, lo que hay que tener es un poco de cuidado en ciertos momentos y que este nivel de atención, de activación y de querer que no disminuya porque lo necesitamos. Tenemos que ir, como te decía, rayando nuestra mejor versión y si podemos ir mejorando en lo individual y en lo colectivo, pues cada minuto intentarlo y con esa ambición y con ese objetivo entrenamos cada día y hasta ahora lo estamos consiguiendo y no podemos pararnos. Bueno, yo sabía que aquí la gente responde, evidentemente necesita tener algún motivo y los chavales en cuanto a compromiso y a pelear por este escudo, por este club, por esta camiseta, no hay ninguna duda. Nos vamos a equivocar, evidentemente, porque también somos un grupo, aunque hay gente más madura, pero en líneas generales hay gente muy joven y es natural que nos equivoquemos, pero esos valores que también van un poco en consonancia con el club no se pueden perder y yo creo que la gente se tiene que sentir orgullosa de eso y así, bueno, los errores puntuales seguro que se van a perdonar porque este deporte es errores y aciertos y va un poco con la experiencia también, entonces por ganas, por ilusión, por entrega no va a ser. Seguro que ellos van a estar a nuestro lado y nosotros intentaremos darles motivos para que sigan confiando en nosotros. No, como te digo, intento prestar atención a lo más inmediato y lo más inmediato es cada día y el objetivo del próximo partido y en eso estamos. No me he parado a pensar en el Avilés porque tenemos que filtrar mucha información del rival y prácticamente no te da tiempo, no hay un minuto de descanso y a partir del sábado, en el momento que acabe el partido de la segoviana, ya empezaremos a pensar evidentemente en el Avilés, que en 3 días lo vamos a tener aquí y bueno, ahora centrados principalmente en la segoviana
que es lo que tenemos más inmediato.